Hola, les doy la bienvenida. Estamos en una clase presencial en la ciudad de Orlando. Esta clase la estamos grabando para posteriormente pues estárselas enviando para que ustedes puedan reforzar todo lo que aprenden en la clase presencial. En esta clase presencial pues nosotros vamos a iniciar con una parte teórica que es un fundamento muy importante para nosotras como profesionales, como aplicadoras y manicuristas. Es muy importante también, les digo a ustedes que están acá presenciales, que si quisieran hacer apuntes, eso también sería bueno para ustedes, porque eso les ayuda a afirmar el conocimiento que van a aprender. Dicen los psicólogos, yo no soy psicóloga, él les dijo que yo era psicóloga, no soy psicóloga. Bueno, de oficio lo soy, de profesión no lo soy. De profesión soy docente, en mi país yo me dedicaba a la docencia, pero no soy psicóloga. Y dicen los psicólogos que el ser humano retiene solo el 10% de toda la información que puede escuchar. O sea que podemos ir a un meeting, a una conferencia, lo que sea, y solo el 10% de toda esa información que nos dan allí es lo que se nos va a quedar fijado en la memoria. El resto va a depender de que lo repasemos, porque se nos va a esfumar de la mente. Entonces, es bueno cuando hacemos apuntes, porque cuando escribimos lo que escuchamos, eso se afirma más en nuestro intelecto, en nuestra mente, y va a ser un poco más fácil después poder recordar alguna de esas cosas. Entonces, las que quisieran o pudieran hacer apuntes, sería muy bueno para ustedes. Tomar fotos y video no, porque igual esto lo van a recibir en sus correos electrónicos. Entonces, es como redundar, ¿no? Lo van a recibir ya. Entonces, en esta parte teórica, nosotros vamos a abordar puntos básicos del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden que vamos a trabajar con acrílico y poligel, pero ambos productos nosotras los vamos a trabajar sobre un punto específico que es la uña natural de nuestra clienta. Vamos a trabajar específicamente sobre esa área, sobre una uña natural. Y nosotras debemos conocer en parte esa uña natural de nuestra clienta. Debemos conocer cómo está formada esa uña natural, cómo podemos trabajar esa uña, porque nuestra labor principal es ir en función de proteger la salud natural de la uña. Es decir, no solamente hacer uñas bonitas y aplicar un trabajo bien lindo, sino que luego que retiremos ese producto, ese trabajo, esa uña natural siga saludable, que no esté destruida, que no esté desbaratada, que no esté maltratada. Obviamente va a estar debilitada. ¿Por qué va a estar debilitada? Porque recuerda que todo lo que tú le aplicas de químico, tanto a la uña, al cabello, a cualquier cosa, va a producir cierta debilidad. Eso es normal. Ahora, hay un trecho muy grande de lo que es la debilidad al maltrato. Cuando hablamos del maltrato, estamos hablando de que ya la uña ha sido agredida, ha sido desgastada más de lo que debía, y entonces ya ahí su salud de verdad va a estar un poco más baja, o sea, no va a estar saludable la uña. Entonces, nosotras debemos trabajar en función de la salud de la uña natural de la clienta. Que la clienta se retire sus uñas, ya sea para quitárselas por completo o hacerse un cambio de producto, y te diga, ay, mira cómo están mis uñas, las siento bien, no me duelen, no las siento desgastadas, debilitadas, que ella pueda percibir eso en sus propias uñas. Entonces, nuestras uñas están hechas básicamente por células de queratina, al igual que nuestro cabello. Por eso, de hecho, es la misma queratina, están hechas tanto las uñas como el cabello. Entonces, nuestras uñas además tienen diferentes capas, al igual que nuestra piel también. Nuestras uñas tienen 3 capas fundamentales. La capa exterior, la capa más, o sea, la que podemos percibir a simple vista, es sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esa capa nosotras debemos darle porosidad para poder aplicar el producto que vayamos a aplicar. Ahora, hay una diferencia en darle porosidad y desgastarla demasiado. Algunas personas cuando van a preparar la uña natural usan una punta que es como un barril, es un bit, como un barrilito marrón, no sé si lo han visto, como una limita, es como una lima marroncita que se le coloca al bit y con eso liman. Eso es una herramienta que se usa específicamente con el drill, con la lima eléctrica. No podemos usar esa herramienta, la lima eléctrica,
para poder hacer un limado sobre la uña natural, porque es una fuerza mecánica que estaríamos usando sobre la uña natural y desgastaríamos casi por completo esa primera capa de nuestra uña natural sobre la que vamos a trabajar, algo que es completamente innecesario. Entonces, nosotras debemos trabajar la placa de la uña con fuerza manual solamente, o sea, con nuestra mano nada más. Usar la lima con el grano correcto y nuestra mano, no usar una fuerza mecánica porque estaríamos maltratando mucho la uña de la clienta. Ahora, ¿qué abrasivo debe ser la lima que vamos a usar? Algunas personas recomiendan el abrasivo 120 o 150 para limar una uña natural. Yo particularmente uso el grano 100, pero procuro que cuando vaya a usar el grano 100, este grano no esté completamente nuevo. Si es posible que lo haya usado una vez y ya luego lo sigo usando para preparar la uña natural. Porque necesitamos darle porosidad, necesitamos que la uña tenga adherencia. Es como cuando la gente coloca cerámica en la pared o en el piso, que le hacen huequitos y luego aplican el pegamento y colocan la cerámica. No le vamos a hacer huequitos a las uñas, pero sí necesitamos que tenga canales para que el producto se pueda adherir. Nuestras uñas naturales, si tú las miras, están completamente lisas. No tienen nada y de hecho tienen residuo de aceite y si es muy aceitosa, muy grasosa, pues mucho más lo va a tener. Entonces nosotros necesitamos darle porosidad. Algunas personas votan por darle porosidad con el buffer, el taquito para pulir. Es muy suave para darle porosidad a una uña, demasiado suave. Pero bueno, cada quien va trabajando de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que le da resultado. Entonces, a mí me da resultado usando o haciendo la porosidad con un grano 100, una lima grano 100, sin agredir demasiado la uña natural, no usando una fuerza mecánica como el drip. Entonces, dentro de las partes más resaltantes de una uña natural tenemos el hiponiquio. El hiponiquio es esa piel cuando tú miras tu uña por debajo, cuando tú te miras la uña así, esa piel que cierra allí tu uña, que cierra allí tu dedo por la parte baja, ese es el hiponiquio. Algunas personas tienen esa área de la piel un poco distendida, o sea, le crece al mismo tiempo que le va creciendo su uña, o sea, como que se le pega, o bueno, está pegado a la uña, pero se desplaza mientras la uña crece, se sobresale un poco de su límite, ¿no? Entonces, este hiponiquio es un mecanismo de defensa que tienen nuestras uñas. ¿Por qué? Porque mientras más largas son las uñas, pues el hiponiquio trata como de salirse, como para darle soporte a esa uña larga que está en la superficie, en la parte de arriba, como para darle un poco de soporte a esa uña. Entonces, esa piel, nosotros debemos a veces trabajar con ella cuando estamos haciendo una aplicación. No todas las personas tienen esa área de la piel distendida, no todas las personas lo tienen en todas las uñas, o sea, en todos los dedos. Algunas personas solo lo tienen en un dedo, en dos, en tres, eso varía, eso varía. Entonces, nosotros debemos trabajar en función de eso, es decir, cuando estemos haciendo sobre todo una uña escultural, no mucho cuando estamos haciendo tip, porque no va como a obstaculizar nada, pero cuando estamos haciendo una uña escultural que necesitamos aplicar la forma para esculpir, sí necesitamos hacer un ajuste en la forma para esculpir probablemente para poder encajar bien la forma estando allí el hiponiquio presente. Algunas personas también recomiendan despegar esa piel de la uña para que la aplicación de la forma para esculpir sea más cómoda, pero yo no lo recomiendo, la verdad, de hecho yo no lo hago, solamente trato de hacerle un corte a la forma para esculpir para que me pueda facilitar el ajuste de la forma y no tener que mover la piel y que exponerme a que la clienta pueda sangrar o algo así. Hacerlo lo mejor posible, lo más fácil. Entonces, esa piel debemos saber que a veces está presente en algunas personas, no en todas. Tenemos el paroniquio. El paroniquio es la piel que cierra tu uña por los lados, por los laterales. La piel que cierra allí para evitar que entren algún microorganismo, alguna bacteria a tu uña natural.
El eponiquio es un tejido de piel que se encuentra específicamente debajo del área de la cutícula, o sea, debajo de la cutícula. Ese tejido se encuentra allí y en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos haciendo una manicura rusa, o sea, una manicura más profunda, tenemos que despegarlo un poco de la placa de la uña. La cutícula es esa piel que vemos allí superficialmente en nuestra uña. La cutícula también es un medio de protección. La cutícula protege nuestra uña de hongos, de bacterias, de cualquier microorganismo, ya que si se fijan, la matriz o la raíz de la uña se encuentra específicamente en la parte trasera, acá, y entonces la cutícula lo que crea es como una puerta de protección para evitar que entren microorganismos a la raíz de la uña. Y entonces hacer un buen corte de cutícula no permite abrir completamente la puerta a esos microorganismos. Saben que está muy de moda lo que es la manicura rusa, que la mencioné hace poco. Esa manicura rusa no puede ser hecha arbitrariamente, o sea, así a lo loco y cortar todo lo que venga. No, porque tenemos que tomar en cuenta que la cutícula tiene un papel fundamental, ya se los dije, proteger la uña, ¿verdad? Y si nosotras la eliminamos por completo y quitamos todo tejido que haya por allí, es como que abrimos la puerta a esos microorganismos. Entonces, nosotros debemos prepararnos, en el caso de que vayamos a hacer una manicura rusa, tener una preparación correcta para que ese corte que vayamos a hacer no sea radical y no abra la puerta para que microorganismos puedan entrar y afectar nuestra uña. ¿Ok? Tenemos la lúnula. La lúnula es una marca de nacimiento que todos tenemos por lo general al momento de nacer, pero que con el paso del tiempo gradualmente se va yendo, se va eliminando. Esa parte de la lúnula es como la parte más sensible de la uña. O sea, cuando la uña va naciendo, esa parte es como, ¿cómo les explicará? O sea, es como que la uña allí no está completamente formada, va naciendo, es la parte más sensible, porque la uña apenas se está formando hasta que ya va pasando al resto, que ya es una uña completamente formada. Con el paso del tiempo se elimina, se va eliminando y a veces nos queda nada más en los dedos pulgares, solamente en el dedo pulgar y pero no, algunas personas dicen, no, que eso es una marca para la salud, que si tienes lúnula, eso dice que tu salud es esto. No tiene nada que ver con eso, para nada. Está el lecho ungueal, es la placa de la uña, la cama de la uña sobre la cual vamos a trabajar, y el borde libre es todo el crecimiento de la uña, todo lo que crece de la uña. Seguimos con... ok, bueno, esta es la parte fundamental, ¿no? De la uña, partes fundamentales de la uña, y en base a esto tenemos que saber cómo trabajar la uña natural de una clienta. Seguimos con lo que sería la consistencia correcta del acrílico. Aquí hago un paréntesis y les puedo decir que si alguna de ustedes va teniendo preguntas en la medida que yo voy explicando, pueden levantar su mano, vas a hacer una pregunta. Y hacen su pregunta, no hay problema, lo pueden hacer. Ajá. Ajá, por la parte baja. Ajá. Pero tú dices hueca la uña natural, que se le ve que está despegada la piel por dentro. Ya. Sí, bueno, eso es un tipo de afección en la uña natural. Y ese tipo de afección no es un hongo como tal, pero a raíz de esa afección se puede producir un hongo. ¿Por qué? Porque eso se puede producir ya sea por reacción a algún producto químico que se aplicó a la persona, ya sea acrílico, poligel, cualquier producto. Y puede ser también por un golpe contundente, o sea, que yo me golpeé la uña para atrás y se me despega la uña natural de la piel. Eso puede pasar. O sea, puede ser por alguna de esas dos, pero no es un hongo como tal. O sea, en el caso del golpe, por supuesto, no es un hongo. Y en el caso de la reacción alérgica, pues tampoco es un hongo, pero se puede convertir en un hongo porque al haber ese espacio allí,
si la persona no está pendiente, puede entrar sucio, puede entrar comida incluso, y eso sí puede producir un hongo, pero no es un hongo como tal. No recuerdo el nombre ahorita, pero sí sé cuál es, y lo he estudiado varias veces y me ha pasado, le ha pasado a algunas personas, a algunas clientas, pero es necesario que sepan primero que no es un hongo. O sea, porque algunas personas cuando ven eso, ay, tengo hongo, ay, y se desesperan, pero sí se puede convertir en un hongo. Pero naturalmente, en todas. O- ok, pero estaríamos hablando de la misma afección, porque puede ser, o sea, tú me estás diciendo que la uña de ella está despegada de la piel. O sea, que tú miras la uña por arriba y se ve como un espacio blanco. ¿Y qué producto se aplica a ella en sus uñas? Acrílico, poliyel. Y cuando tú la conociste ya ella tenía esa afección. Bueno, en ese caso sería bueno como que ella se deje de aplicar productos, cualquier químico, por un tiempo y chequear si su uña después de ese tiempo crece normal. Si su uña llega a crecer normal, definitivamente está presentando reacción a esos químicos que se está aplicando. Y si su uña pues ya no se aplica nada y no le sigue creciendo, o sea, le sigue igual, entonces obviamente no es una reacción alérgica. Entonces sí sería verdad lo que ella dice. Pero, ok, a veces las personas desconocen muchas cosas, o sea, no saben y quizá te dicen, no, me sale así desde pequeña, o desde hace mucho tiempo, pero quizás sea desde el tiempo que se empezó a poner productos químicos. Eso tal vez ella no lo recuerda o no lo quiere recordar para no dejarse de aplicar las uñas, qué sé yo. Pero no, o sea, yo nunca he visto a alguien que por naturaleza las uñas le crezcan así, la verdad que no. Que le crecen pequeñitas, que les crecen para arriba, para abajo, o sea, esas cosas sí, pero no que le crezca despegada de la placa de la uña. Sí, exacto, exacto, exactamente. Tal vez eso, ella te diga, no, desde que nací me salen así, pero yo no conozco a nadie que de nacimiento le crezcan así. Sí conozco personas tal vez que de niñas se dieron un golpe, se dañaron la raíz de la uña, la matriz, y ya la uña no les crece igual, les crece con algún problema, pero una uña, ya, no todas las uñas, ya, entonces sería como una recomendación para ella, no sé si la acepte, que no se aplique producto por tiempo, a ver qué pasa. Y entonces, bueno. Ok, vamos con la consistencia correcta del acrílico. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy primeramente una uña con polygel y luego vamos a trabajar con acrílico. Hago esta pregunta, ¿quién de ustedes nunca ha trabajado el acrílico? Nunca, o sea que nunca lo ha intentado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca lo han intentado, nunca han tomado o tratado de crear una perla de acrílico con monómero, nada, nunca. ¿Tienes pregunta? Ah, no, ya puedes bajar la mano. Como todas bajaron la mano y tú quedaste arriba, pensé que tenías pregunta. Ok, dime. Morada, morada o verdoso morado. Y no estaba despegada la uña por ninguna parte. Eso se fue yendo. Ok, es probable
que a muchas personas, ¿era la primera vez que lo hacías o antes lo habías hecho? Te habías aplicado. ¿Ella te colocó tip o te hizo escultural? Escultural, ok. Probablemente la presión del producto, porque acuérdense que cuando nosotros aplicamos el producto en la uña, tanto acrílico como polygel, el producto pasa por un proceso de secado donde sus moléculas se acoplan mejor entre sí, o sea, se juntan mejor y forman un enlace fuerte. O sea, es como que nosotras queramos crear una pared, nos juntamos entre todas y nos apretamos para impedir que algo pase hacia el otro lado. O sea, formamos una fuerza superior cuando nos unimos. Así sucede cuando el acrílico llega a ese proceso de secado, o sea, cuando se seca, forma un enlace más fuerte. Las moléculas se juntan entre sí para formar ese enlace y probablemente eso produce una presión en la uña. Probablemente no, es así. Produce una presión en la uña. En tu caso, probablemente te causó ese coágulo de sangre, te coaguló la sangre en ese punto. Ahora, fue solo en una uña, no en todas, pero cabe la posibilidad de que haya podido ser que se filtró la humedad en la uña, por eso te preguntaba si era como morado, morado o verdoso, morado. Cuando es así como verdoso, un color verde oscuro y a veces claro, es cuando hay filtración de humedad. Cuando se filtra la humedad que queda allí atrapada, produce un hongo que se llama pseudomona. Ese hongo produce esa coloración, pero es solo cuando entra la humedad, cuando la uña se ha despegado por algún punto y entra la humedad. Pero si tú dices que la uña estaba completamente sellada, que no había pasado nada, bueno, probablemente es lo primero que te dije, que esa presión del producto en tu uña te causó como que la sangre en ese punto se coagulara y se produjera así. Lo que él les explicó en la mañana sobre los productos chinos y los productos que no son chinos. Ahí está la respuesta clara. Yo trabajé con chinos. Cuando yo llegué a este país, hace exactamente 7 años, llegué y como a la semana y media comencé a trabajar en un salón con chinos. Y yo venía de Venezuela de usar productos buenos, o sea que no eran productos chinos, o por lo menos no eran productos con MMA. Cuando comienzo a usar los productos de ellos, sentí la diferencia primero en el olor, es un olor mucho más fuerte, como un olor más dulce, más penetrante, y la diferencia al momento de manipular el producto. El monómero era completamente diferente y los acrílicos también. Sentí la diferencia, o sea, los productos que ellos usan, por lo general, la mayoría no son productos de buena calidad y a largo o corto plazo van a causar afecciones sobre la uña natural. Algunas personas, yo conozco personas que tienen años con ellos y no les ha pasado nada, pero conozco personas, por ejemplo, como en tu caso, que en una sola vez y ya les pasó algo, o en 2 veces o a los 3 años, o sea, varía, pero tarde o temprano va a causar problemas. ¿Ok? Entonces, estábamos que en la consistencia del acrílico. Entonces, vamos a trabajar hoy la primera uña con polygel, la otra con acrílico. Sé, según las que levantaron la mano, que muchas pues no han tenido nunca contacto con estos productos, con el monómero y el acrílico. Cuando vamos a iniciar con acrílico, esta es una de las cosas que a veces nos da un poquito más de molestia, o sea, de trabajo, debo decir, de trabajo. Lograr la consistencia o el equilibrio entre el monómero y el acrílico. Para muchas personas eso es algo que al principio pues les da más trabajo que a otras. Entonces, es normal pues que al principio tal vez como que no nos salga porque nuestra mano pues todavía no tiene la agilidad, la destreza para hacer este trabajo. Yo les pongo siempre el ejemplo, la primera vez que hicimos arroz, por ejemplo. ¿A quién de ustedes la primera vez que cocinó arroz les quedó bien? ¿A quién? Levante la mano, ¿quién? La que levante la mano es mentirosa. A nadie nunca. La primera vez que tratamos de hacer arroz nos quedó bien. Siempre a una se les quemó, a mí me quedó súper salado, no podía pasarse de aquí, de la sal que tenía. O sea, siempre algo pasó y no nos quedó bien, pero luego lo mejoramos, ¿verdad?
Y ahora pues lo hacemos mejor. Y si usamos esas joyas fáciles, más rápido. Porque esa joya nada más lo ponemos ahí ya. Pero no, igual, tenemos todavía la capacidad de poderlo hacer sin esas joyas y ya nos queda bien. ¿Por qué? Porque lo seguimos ensayando hasta que nos salió como debe ser. Así es esto. La primera vez que lo vamos a hacer, no te va a salir, ay, me salió perfecto en el primer intento. No, no va a salir perfecto en el primer intento. Te va a costar, te va a dar un poquito de trabajo, pero eso no significa que no lo puedes lograr. Recuerda que todo está en la práctica y en el tiempo que tú le dediques a eso. Si tú viniste hoy a la clase, aprendiste esto, chévere, lo trataste o lo lograste manipular, digamos un 60, 50%, pero te fuiste a tu casa y no lo hiciste más hasta dentro de un mes que tuviste por ahí un tiempecito de hacerlo, ese mes después va a parecer que fuera esta primera vez. Porque lo poquito que pudiste avanzar hoy, en ese mes que no hiciste nada, se paralizó, incluso retrocedió. Entonces es importante que sepan que, ok, no les va a salir bien a la primera, no significa que no lo pueden lograr, pero que necesitan practicarlo constantemente. Necesitan dedicarle un tiempo diario a esto para que ustedes lo puedan dominar y para que ustedes puedan lograr el éxito en este trabajo. No es solo que Joyce habla y el conocimiento baja y las manos ya quedan adiestradas para eso. No. Ustedes tienen, yo hablo y les doy como las técnicas, pero ustedes tienen que poner la mayor parte del trabajo, que es la acción, accionar. Es como dicen por allí, bueno, dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. No, yo tengo fe, me siento aquí y yo tengo fe, no tengo nada de dinero en el bolsillo, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre, tengo a mi familia con hambre, pero yo tengo fe que va a venir alguien o que Dios me va a enviar comida. Ok, Dios te va a enviar comida, pero tú necesitas accionar. Tiene que haber una acción detrás de esa fe o esa creencia que tú tienes. Tienes que accionar, ir a trabajar, a buscar trabajo, para que el dinero y la provisión a tu familia pueda venir. Tiene que haber una acción. Ok, Joyce habla, tú entiendes, tú lo haces, pero tiene que haber una acción detrás de eso. Y esa acción es la práctica cotidiana, constante, todos los días. ¿Por qué? Porque de esto depende que lo que tú vayas a hacer dure el tiempo que tiene que durar. ¿Cuánto tiempo debe durar una aplicación artificial, ya sea de acrílico, de polygel, de lo que sea? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? O sea, tú te vas a hacer las uñas con dipping powder, o con gel, o con apres, o con acrílico, lo que sea. ¿Cuánto tiempo debe durar? No, en ti. ¿Cuánto tiempo te dura el trabajo? Un mes, dices tú. ¿Quién más? 15 días. ¿Quién más? ¿Quién más sabe cuánto tiempo debe durar la aplicación? 2 semanas, específicamente, 2 semanas. 2 semanas es el tiempo que tú le das como de garantía a tu clienta por ese trabajo que le estás aplicando. 2 semanas. Pero hay personas que les dura un mes. Hay Bueno, esas son más tacañas. Hay personas que les dura un mes, hay personas que les dura 3 semanas. Eso va a variar. ¿Por qué va a variar? ¿De qué depende esa variación? Depende de varios factores. El factor principal del que va a depender es de la adherencia o de la retención de esa persona. Hay personas que tienen excelente retención. O sea, que tú le aplicas cualquier producto y el producto les va a durar hasta un mes, más de un mes, porque tienen buena retención en su uña. Pero hay otras que no. Hay otras que les dura puntual los 15 días. O hay otras que les dura 3 semanas y ya no se pueden pasar más. Y así, eso va a variar. Entonces, va a variar dependiendo de la persona, porque hay personas que tienen uñas más grasosas que otras. Recuerden que les dije ahorita que las uñas están hechas igual de queratina como el cabello, ¿verdad? Entonces, en el cabello, cuando una persona tiene el cabello grasoso, tú lo puedes ver a simple vista, ¿verdad? Lo puedes notar, porque parece que le pusiste aceite aquí, tiene grasa en la raíz. Pero cuando una persona tiene la uña grasosa, no lo podemos ver a simple vista. O sea, tú le miras las uñas y no notas, no se ve como que la grasa está saliendo, no se ve. Es algo imperceptible, pero sucede, pero pasa. Hay personas de uñas más grasosas que otras. En base a eso, nosotros tenemos que saber qué producto tenemos que aplicar
para abordar esa situación de esa persona. Si es de uña muy grasosa o si es de uña normal o de uña de buena retención, saber cómo trabajar esa uña. Específicamente saber qué tipo de primer debemos aplicar en esa clienta, según su tipo de uña. Entonces, esta aplicación que nosotros hagamos del acrílico, nosotros necesitamos que sea con la consistencia correcta, o sea, con la que vemos abajo, que tenga la consistencia correcta. Porque si tú aplicas el producto y está muy seco, como lo vemos en la primera parte, está muy seco, el producto no se va a pegar a la uña, va a seguir pegado al pincel. Y tú le vas a dar y a dar y a dar y no se pega a la uña. Quizá lo fuerces y se logre pegar, pero se va a levantar a los pocos días. Y sobre todo, si la persona tiene uña grasosa, va a ser más rápido. Entonces, si está muy húmedo, va a ser al contrario. Se va a pegar muy rápido, pero no se va a despegar del pincel. Entonces, va a formar como una mezcla chiclosa y va a quedar pegado en el pincel, pegado en la uña, y como está muy líquido, se va a esparcir y se va a pegar a la piel, se va a ir a la piel. Cuando esa piel se mueva, ese producto también se va a levantar. Entonces, la consistencia del producto tiene que ser la consistencia correcta. Que el producto, cuando tú lo apliques, automáticamente se despegue del pincel y quede adherido a la uña para entonces tú comenzar a moldearlo. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que es la vista lateral de una uña artificial. En esta vista lateral tenemos varias partes resaltantes de la uña. Para mi concepto, una de las partes más importantes de una uña artificial es el peralte. ¿Por qué el peralte? Porque el peralte es la parte más gruesa de la uña. Es la parte donde la uña tiene que tener más grosor, porque en esa área es donde se recibe todo el estrés de cuando te das un golpe, un machucón, alguien te tropieza, lo que sea. Ahí es donde se recibe el estrés, el golpe, se siente allí. Es específicamente donde termina la uña natural y comienza el borde libre. Ahí, donde termina la uña natural, allí es el peralte. Y el peralte debe tener un grosor no menos de 2 milímetros. O sea, como que tú pongas 2 tarjetas de crédito, una arriba de la otra, ese grosor, no menos de allí. Si tiene menos de allí, si tiene menos de 2 milímetros, esa uña queda susceptible a que con cualquier tropezón se rompió. Claro, a veces las clientas te van a decir la mentira como que, mira, se me rompió una uña. ¿Y cómo te la rompiste? No, mira, yo estaba durmiendo y cuando me desperté ya no la tenía. A veces te dicen cuentos que son increíbles, pero si nada más con un tropezoncito se rompe, entonces sí, el peralte no estaba con el grosor correcto y se quebró, se rompió la uña. Entonces, el peralte debe ser de ese grosor, 2 milímetros. En la punta tenemos lo que es la curva C. La curva C le aporta equilibrio a la uña. Ayuda a que la uña esté equilibrada y no se rompa fácilmente. En la punta también debe haber un grosor específico que es 1 milímetro. O sea, como una tarjeta de crédito, ese grosor. Y tenemos el ápice, también es una de las partes importantes de la uña. El ápice es el punto más alto, o sea, la altura máxima que toma una uña. O sea, cuando tú miras una uña de lado, esa uña no debe ser desde la cutícula como una tabla hasta la punta, planita, así. No, esa uña debe tener un punto más alto en esta zona de aquí que se llama ápice. Es la parte, sale como de la cutícula, es como una semicurva que sube y llega a un punto más alto y de ahí sigue el resto del cuerpo de la uña, como lo pueden ver en la imagen. O sea, la uña, cuando tú la mires, no puede ser plana desde la cutícula. O sea, si miras específicamente el área en la cutícula, esa área no debe ser una línea recta, debe ser una semicurva que forma ese ápice, ese punto más alto. Tenemos también allí el lateral inferior. Esa línea que ves allí es como cuando tú miras la uña del lado, esa línea que ves aquí abajo, que va en secuencia con la piel de tu dedo, esa línea es el lateral inferior. Lograr ese lateral inferior es a través de la lima, o sea, lograrlo se produce solo con la lima. El drill es una herramienta muy favorable, nos ayuda a darle forma a la uña, a desgastar producto que está en exceso, pero la lima es la herramienta que nos ayuda a darle la forma correcta a la uña. O sea, con el drill no damos forma, es con la lima.
Y ese lateral inferior lo logramos específicamente con la lima. Ahora vamos a ver una vista frontal de una uña artificial. En esta vista frontal vemos los laterales. Esos laterales que tú ves allí es cuando miras la uña así, cuando la miras de frente, estas líneas de aquí de los lados, esos laterales que vemos allí. Y que para que puedan ser rectecitos y no tengan barriguitas, también tiene que ser con la lima, con la misma herramienta que usamos para todos los laterales, la lima. Tenemos el peralte, ya les dije que era el peralte, ¿verdad? ¿Qué es? La parte más gruesa de la uña, correcto. Tenemos la almendra, que también se conoce como técnica de reversa. Es eso que ves allí, que es como un huevito. Esa almendra se conoce como técnica de reversa y es o se utiliza para maquillar uñas que son muy cortas. Hay personas que tienen la base de su uña chiquitica o personas que se las comen y las dejan chiquiticas. ¿Quién se come las uñas? Nadie aquí se come las uñas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Las felicito, porque siempre hay una que se come las uñas. Bueno, entonces cuando son uñas muy pequeñitas, ya sea porque te las comiste o porque naturalmente son así, entonces ahí entra la almendra o la técnica de reversa. Cuando yo aprendí a hacer este trabajo hace como 13 años atrás más o menos, un poquito más, esta técnica iba saliendo al mercado, se iba comenzando a utilizar. ¿Por qué? Porque antes solamente se usaban acrílicos transparentes para hacer una uña. Entonces, imagínate que una persona se comió la uña hasta aquí, hasta la raíz, se la comió toda. Y iba donde una manicurista a hacerse las uñas, que solo usaba acrílico transparente. ¿Qué iba a pasar cuando le hiciera las uñas? Se iba a notar que allá abajo terminó todo, pero allá abajo se sigue viendo su uña mordida. Entonces, si ella decía, ay, no me quiero poner color oscuro, igual se lo tenía que poner porque había que tapar eso. Ay, pero me quiero hacer un French, había que pintarle la base porque se iba a seguir viendo su uña mordida o muy corta. Entonces, pese a eso, sale al mercado la almendra, la técnica de reversa, y justo en ese momento también salió al mercado o salieron al mercado los acrílicos nude, los acrílicos cover, como los llaman, para poder maquillar ese tipo de uñas. En ese momento de la historia, eso salió al mercado. Y entonces se comenzó a hacer el French permanente, como lo llaman, que se hace con la técnica de reversa y luego le pones acrílico en la punta o en el borde libre. Entonces, esta almendra o técnica de reversa nosotros la vamos a hacer el día de hoy. La última uña que vamos a hacer la vamos a hacer con esta técnica. Tenemos las anclas de tensión, son esas esquinitas que vemos allí, esos esquinitas donde el acrílico que colocas en el borde libre se ancla a la almendra, se une a la almendra. Tenemos la línea de sonrisa, es la línea que forma la almendra una vez que la hacemos. Tiene que ser una línea ovalada, no puede ser una línea semirredonda, sino bien ovaladita como una almendra específicamente. Y el borde libre, pues ya sabemos, es todo el crecimiento de la uña artificial en este caso. Vamos a ver ahora lo que sería una estructura incorrecta de una uña artificial. Antes, les estoy hablando hace 10, 12 años atrás, este tipo de trabajos era tendencia, era lo que, wow, qué bonitas me quedaron, y la gente se iba emocionada con sus uñas. Me quedaron muy bonitas, gracias, me gustaron, pero era porque en ese momento esto era lo que se usaba, era lo que se llevaba. Sabemos que hoy en día la arquitectura de una uña artificial cambió por completo y no tiene nada que ver con esto. En la imagen de aquel lado, donde están las uñas con el French blanco, vemos que las uñas están mucho más anchas en la punta. Cuando yo trabajé donde los chinos, había una muchacha que llegaba y decía que a ella le gustaban las uñas así porque le duraban mucho, porque a ella le gustaban gruesas y anchas, que ella se las quería hacer así. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo hago yo? Y entonces, bueno, como pude o como podía, yo se la pasaba a otra muchacha que estaba ahí, que ella sí se las hacía así. Pero o sea, es como que tú vengas acostumbrada a hacer algo y te digan que le hagas algo así, o sea, va en contra de todo lo que tú sabes, completamente. Entonces, todavía hay personas así, todavía hay personas que les gusta esto porque, ay, me duran mucho, porque, o me gustan así, porque mi mano es grande.
Y por el contrario, mientras más grande es la mano, tienes que procurar hacer la uña más delicada para que la mano no se siga viendo más grande. Imagínate una persona de mano grande y que tú le hagas eso. Se le va a ver como un guante la mano. Se le va a ver mucho más grande. Entonces, bueno, eso tenemos que saberlo porque no podemos hacer ese tipo de trabajo en nuestra mesa. Por más que la clienta te lo pida, pero es que siempre me lo han hecho así, pero es que yo iba donde fulanita y me lo hacía. Tú de una manera diplomática tienes que hacerle saber que no puedes hacer ese trabajo, de ninguna manera. Y las de este lado tienen una estructura que es moderna, que es coffin, pero cuando tú miras la estructura te das cuenta que no está perfectamente delineada. Las líneas de los lados no son líneas rectas, se ven como barriguitas a los lados de la uña. Y si viéramos la uña del lado, probablemente fueran jorobadas, estuvieran así todas como con un boliche en la parte de arriba de producto. Entonces, son estructuras que ya no se usan, que ya no podemos hacer en nuestra mesa de trabajo. Les voy a mostrar a continuación una estructura correcta de una uña artificial donde si la comparamos con las dos anteriores, vemos la diferencia. Vemos una gran diferencia en los laterales, vemos la diferencia de que, bueno, ahí no se aprecia perfectamente la curva C, se aprecia más que todo en la uña de abajo, en el pulgar de abajo, pero definitivamente vemos que es muy diferente a las que vimos antes y que esto es lo que representa la estructura correcta de lo que hoy se usa en una uña artificial, hoy en día. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que trabajar con nuestras clientas y en nuestra mesa, en base a esto. Allí pueden ver la técnica de reversa, que está hecha solamente en 2 uñas, en las 2 del medio. Esa, como les dije, nosotros lo vamos a practicar también el día de hoy en la última uña que vamos a hacer. Entonces, seguidamente vamos a hablar sobre los factores que influyen para que la aplicación que nosotros hagamos, me voy a parar un ratico porque no me estás grabando, ¿verdad? Oh. Los factores que influyen para que la aplicación que tú hagas en tu clienta dure, ¿cuánto tiempo? 2 semanas, 15 días. Son estos factores que están aquí. Yo los dividí en 4. Esos 4 factores, o de esos 4 factores, depende que la clienta venga en 15 días o en un mes, no antes. El número 1 es hacer una buena preparación de la uña natural, o sea, que limpies bien la uña natural sin maltratarla, sin agredirla, para que el producto que le apliques se adhiera perfectamente. Preparar bien la uña natural, limpiarla correctamente. Usar un buen primer. Existen 2 tipos de primer en el mercado. Y cada uno se aplica según el tipo de clienta, lo que les dije ahorita. Si es una persona de buena retención o si es una persona de uña muy grasosa o una persona en condiciones normales. Depende de eso es el primer que tú vayas a usar. La consistencia correcta del producto, lo vimos unas imágenes atrás, ¿verdad? Que el producto tenga la consistencia correcta, que no esté muy seco, que no esté muy blando, sino que esté perfectamente. Y hacer un buen sellado con la lima eléctrica, o sea, con el drill, y con la lima manual. Hacer un buen sellado del producto en el área de la cutícula. Que el producto quede perfectamente sellado en esa área para que no se levante antes de tiempo. ¿Ok? De estos 4 factores depende que tu clienta venga en 15 días o en 3 o en un mes. O si fallaste en alguno de ellos, probablemente va a venir antes de los 15 días. Entonces, si esta clienta se le rompe una uña, se le daña o se le despega, debo decir, se le despega, se le levanta antes de los 15 días, entonces tú estás en la obligación de ofrecerle garantía por esa aplicación que le hiciste. Porque se le levantó el producto antes del tiempo requerido, que son 15 días. ¿Ok? Tienen que ir de la mano uno con el otro. Él me cambia rápido. Tienen que ir de la mano uno con el otro. O sea, si fallas en alguno, todos los demás van a fallar. Es como la reacción dominó, así. Entonces, todos deben cumplirse cabalmente para que seas efectiva en tu trabajo. Ahora sí, vamos a hablar sobre las características de la forma para esculpir que vamos a usar el día de hoy. Vamos a usar estas formas para esculpir, que son las que ustedes tienen en su kit. Estas formas para esculpir o la mayoría de las formas para esculpir tienen lineamientos generales, pero
Varían, por ejemplo, en el color, varían en el tamaño, varían en la forma exterior, pero la mayoría de las formas para esculpir tienen los mismos lineamientos centrales, o sea, tienen el espacio por donde entra la uña, tienen las líneas verticales, las líneas horizontales, la mayoría tienen, o todas tienen esto. Entonces, esta forma para esculpir específicamente que yo les estoy presentando, tienen, primero son grandes, son bastante grandes, ya sea para estructuras largas o estructuras cortas que vayas a hacer. Tienen la numeración, algunas formas para esculpir en lugar de números tienen letras, pero esta tiene numeración, la mayoría tienen numeración, y van desde el número 1 hasta el número 11, ese es el tamaño que tú vas a trabajar. Tienen las líneas de referencia, son líneas verticales, que te ayudan a tener como una referencia según el tipo de uña que vas a hacer. Si es una uña estileto, si es una uña coffin, si es una uña square, lo que sea, en base a esas líneas. Aunque yo particularmente, por ejemplo, no me llevo por esas líneas cuando estoy haciendo una estructura, más lo puedo o me dejo guiar por lo que estoy viendo, por la percepción que estoy teniendo según el tipo de punta que quiero lograr. Entonces, tenemos también las pestañas medias e inferiores, esas que vemos allí, esas pestañitas que se tienen que unir entre sí, o sea, entre un lado y el otro, para darle ajuste a la forma. Estas formas para esculpir específicamente tienen un recubrimiento de plástico que la hace más fuerte, más resistente. Antes, cuando yo empecé a hacer las uñas, se usaban unas que eran negro con dorado. No sé si las llegaron a ver. Eran como una hoja de papel, eran muy, muy blanditas. Y además de eso no tenían buen pegamento. Cuando uno las colocaba, a los 3 segundos se abrían. La volvías a cerrar. 2 segundos se volvía a abrir. Y así sucesivamente te hacía el trabajo más lento y más fastidioso, la verdad. Y estas formas para esculpir además tienen líneas de corte, como ustedes lo pueden ver allí. En el caso de la línea de corte que está abajo, no sé si la pueden ver allí, esa línea de corte es por si estás haciendo una uña corta, digamos número 1, número 2, y te molesta tener la forma muy larga, tú le puedes cortar allí y así no va a ser tan larga. Y la línea de corte de los lados para ajustar según el tamaño de la uña, y la línea de corte que vemos en el medio, la que está vertical, es la línea que se debe abrir para ajustar la forma y ya nunca más podemos volverla a cerrar. Una vez que abrimos esas pestañas ya no la podemos volver a cerrar. Ok, esto con respecto a nuestra forma para esculpir. Tenemos ahora la lima eléctrica o el drill, que igualmente la mayoría de los que encontramos en el mercado tienen las mismas funciones. Varían en el color, en el nombrecito que traen, si es Joyce Nails o María Nails o lo que sea, eso es lo que varía. Y también en la potencia del motor, en la potencia. Entonces, este que yo les estoy presentando ahora es el que nosotros usamos, el que nosotros tenemos acá. Y esta lima eléctrica, pues tiene primeramente el botón de encendido y apagado, que también es un botón que nos ayuda a pausar la máquina. Si estamos, por ejemplo, estamos limando y necesitamos parar para hacer otra cosa, presionamos el botón hacia abajo y se paraliza, se pausa. Y luego lo volvemos a presionar y sigue avanzando. Es para como que no apagarlo y volverlo a prender, es solo como para pausar. Tenemos una pantalla que nos indica la carga, la velocidad y la rotación de la lima, de la herramienta. Bueno, algunas no traen pantalla y pues eso nos dificulta saber como a qué velocidad estamos limando. No todos los productos los podemos limar a la misma velocidad. El acrílico no se lima a la misma velocidad del polygel. Cuando vamos a limpiar la uña natural en la cutícula, tampoco usamos la misma velocidad que usamos para limar lo otro, y así sucesivamente. Entonces, es importante cuando tenemos una pantalla que nos indica a qué velocidad estoy usando la herramienta, porque yo sé específicamente la fuerza que estoy haciendo. Entonces, la carga también es importante que te lo indique, porque si es un drill inalámbrico y no tiene algo que te indique la carga, entonces se te apaga un día y no te diste ni cuenta. Entonces, le dices a la clienta, ya va que voy a cargar.
Entonces, no es la idea. La idea es que tú estés preparada y cuando ya se te esté descargando, tú lo puedas cargar. Y la rotación en la que va a girar el drill también te lo marca en la pantalla. Ves que hay una letra chiquitica al lado del número. Esa es la rotación. Ya les voy a hablar de eso. Todos los drills tienen una punta intercambiable. Todos tienen la punta que tú tienes que girar en esa zona de abrir y cerrar el lápiz donde hay un candado abierto y cerrado. Tienes que girar para abrir, girar para cerrar. Algunos, y esos son muy pocos, son a presión, o sea que tú sacas la punta a presión y luego introduces la otra a presión. Esos son algunos que hay en el mercado y por lo general esos que son así no son muy profesionales que digamos. La mayoría son de abrir y cerrar. Y el lápiz, como ven ahí, el lápiz que es el que usamos para limar. El lápiz es recomendable que sea bien ligero, porque lo vamos a usar bastante rato, entonces mientras más pesado, más daño nos puede causar en la mano. Y ese botón que vemos en la parte de arriba, ese botón nos señala la función de girar, o sea, de la función giratoria de la herramienta. O sea, si la herramienta la está usando una persona zurda o si la está usando una persona diestra. ¿Quién de ustedes es zurda? ¿Ninguna? Nadie, ok. Si alguna de ustedes fuera zurda, tendría que usar la función giratoria de la herramienta en la letra, o sea, ahí en lugar de una F que se ve en la pantalla sería una letra R, que significa reverse, o sea, porque el drill giraría en el sentido contrario de las agujas del reloj, hacia allá, porque la que es zurda tiene que girar o limar, perdón, de izquierda a derecha. Si tú eres zurda y tienes la función en forward, o sea, con la letra F, y vas a limar de izquierda a derecha, el drill se te va a resbalar, se te va a resbalar y se te va a resbalar. Y te va a costar lograr el equilibrio con la herramienta porque estás girando en el sentido contrario en el que debería girar para ti, que eres zurda. Y la que es derecha lo tiene que tener en forward porque va a limar de derecha a izquierda. Igual, si está en reversa, se te va a resbalar la herramienta. En un curso me dijo una muchacha, ay, qué raro, yo soy, ¿ella era qué? Ella era zurda, ella me dice, creo que fue en Orlando, por cierto. Ella me dice, yo soy zurda, pero yo limo en forward, no limo en reverse. Y no me pasa nada, yo lo agarro bien. Ok, no es la función correcta que debe girar su herramienta para ella limar. Ella es zurda, ok, ella quizá al principio le habrá costado, me imagino, mucho más trabajo lograr limar y ya había como que había agarrado el equilibrio al momento de limar, pero no era su función correcta de limar. Entonces tuvo en ese momento que colocarlo en su función correcta y darse cuenta pues que le hacía más fácil. Entonces, debemos estar siempre pendientes con eso porque quizá tú estás limando y no sabes esto y dices, ay, pero es que no me queda bien, pero es que no puedo, me da miedo, se me resbala, pero es que no estás usando el sentido giratorio correcto de la herramienta. Entonces, es importante que lo sepamos y que mantengamos el sentido como debe ser. Ok, vamos ahora a hablar sobre los tipos de abrasivos o de limas. Todas las limas tienen granos que son diferentes, unos son suaves y se identifican con números altos, otros son más gruesos y se identifican con números bajitos. Esos granos o ese tipo de abrasivo va a depender del producto que estemos limando. No usamos el mismo abrasivo cuando limamos acrílico que cuando limamos polygel o que cuando limamos una uña natural. Siempre usamos abrasivos diferentes. Entonces, debemos estar al tanto de esto para saber cuál es el correcto que debemos usar en determinado caso. La ventaja es que, bueno, cuando compramos los abrasivos o las limas traen la numeración y allí te deja ver. Los buffer, por ejemplo, los pulidores que usamos, son un abrasivo muy suavecito. De hecho, son para pulir, no son para limar. Entonces, debemos estar conscientes de eso al momento de comprar nuestras limas, que no sean muy gruesas, que no sean tampoco muy suaves, para que nos dé el resultado que necesitamos. Vamos ahora a hablar sobre los bits. Los bits que vamos a usar en nuestra lima eléctrica, en nuestra herramienta eléctrica. Estos bits que ustedes ven en la pantalla son los que nosotros usamos. O sea, los que yo uso son solamente esos.
Yo recuerdo que hace tiempo atrás yo tenía los de cerámica, tenía de negros, unos que eran tornasolados, tenía de diferentes tamaños y colores y cuando miraba no los usaba todos, solamente usaba algunos. Entonces dije, ¿para qué estoy gastando dinero comprando y comprando y comprando si no los uso todos? Solamente voy a comprar los que necesito y los que me dan resultado. ¿Para qué tener un montón ahí si no lo estás usando? Entonces, fue justo cuando salió esta punta al mercado, que es la punta 5 en 1, que es una de las puntas más favorables, creo yo, que se puede tener en una mesa de trabajo, porque te ayuda y por eso se llama 5 en 1, porque tiene 5 funciones. Te ayuda a limpiar, a dar forma a diferentes cosas, pero además de eso es un tipo de punta que es muy duradero. Te puede durar mucho tiempo porque la puedes limpiar, la puedes lavar y la puedes volver a usar. O sea, te queda casi como nueva. ¿Cuándo sabes que ya está vieja? Cuando ya quemas mucho a la clienta, cuando ya calienta mucho, entonces probablemente ya está muy desgastada y es momento de cambiarla. Yo solamente tengo esas puntas en las que yo utilizo y las uso medium. Solamente uso medium, que se representa con el color azul. Las que tienen la cinta azul son el abrasivo medium. Esas son las únicas que tengo. Tengo unas nuevas, unas viejas, pero son solo el mismo modelo. Estas que vemos acá representan, estoy hablando de los colores, representan los colores, el tipo de abrasivo que tiene la punta. Como les dije, los que yo uso son azul, la cinta azul, que es el abrasivo medium. Y tenemos que, de allí para abajo, está el rojo y el amarillo, que sería el abrasivo fino y extra fino. Y de allí para arriba tendríamos el verde y el negro, que representa el abrasivo coarse y extra coarse, o sea, más abrasivo. Tiene mayor abrasividad. Entonces, solamente con tener el grano medium es suficiente porque en base a eso tú puedes trabajar cualquier producto. Algunas personas usan el coarse, el que es muy abrasivo, para desgastar productos. O sea, una clienta viene a quitarse las uñas y con ese abrasivo coarse le quitan la mayoría del producto. Si la persona se va a volver a aplicar producto, no debemos quitar el 100% del producto. Solamente quitamos el 90% y dejamos un 10% porque vamos a volver a aplicar producto. Incluso si no vamos a volver a aplicar producto, es bueno dejar siempre una cantidad mínima, un porcentaje mínimo, para que la uña de la clienta pues no quede tan desgastada, porque si se lo estamos quitando con la lima, y para que la uña de la clienta tampoco quede tan débil, sino que le quede allí como una pequeña capita que le está todavía cubriendo su uña natural. Pero algunas personas usan ese abrasivo, el más fuerte. Ok, vamos a hablar ahora de las diferencias entre acrílico y polygel, que son los productos que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Una de las diferencias más destacadas entre estos dos productos es el olor. Cuando tú trabajas polygel no hay olor en el ambiente, todo está como si nada estuviera pasando. Cuando usas acrílico, el olor cambia completamente porque el monómero el olor del monómero se esparce rápidamente en el área donde estás trabajando. Algunas personas, cuando son principiantes que nunca han trabajado con acrílico, el olor de monómero les suele causar molestia en la cabeza, como dolor de cabeza. A mí me pasaba al principio que empecé a trabajar este producto, pero con el paso del tiempo pues me acostumbré y ya ni lo siento. Realmente ya el olor para mí es casi imperceptible. Igual está en el ambiente. Entonces, esa es la diferencia más resaltante. Algunas personas prefieren el polygel precisamente por eso, porque no hay olor. No hay nada de olor. Y el olor del monómero tal vez les caiga mal, entonces es válido poder usar el polygel. Otra de las características o diferencias entre estos productos es que el acrílico se seca al aire libre, el polygel no. El polygel solo se seca cuando tú lo pones en la lámpara. El acrílico se autonivela. Tú colocas una perla de acrílico sobre la uña y él solo se va como autonivelando. El polygel no. Tú colocas la porción de producto de polygel y tienes que comenzar a moldearlo para nivelarlo. En el acrílico, ya sabemos, se usa monómero y en el polygel se usa un líquido que se llama Slip Solution. Es un líquido que está hecho a base de alcohol y este líquido está hecho a base de alcohol y si en algún momento no tenemos el líquido, se nos acabó lo que sea, pudiésemos usar alcohol para manipular el producto.
Y finalmente, en el acrílico es mucho más fácil hacer decoraciones o encapsulados, difuminaciones. En el polygel también se puede hacer, pero es un poquito más dificultuoso lograrlo, aunque también se puede hacer. ¿Ok? Entonces, estas serían las características o las diferencias más resaltantes entre estos dos productos. Y dicho esto, pues vamos ahora a comenzar a trabajar. Vamos a abrir los kits y vamos a extraer de allí los productos que vamos a usar. Los productos que vamos a usar, primeramente, son para realizar nuestra uña con polygel. ¿Qué productos vamos a sacar del kit? Ya les voy a mencionar. Lo primero que vamos a extraer es el polygel, el líquido para manipular el polygel, que es el pincel, este pincel negro, que tiene una doble función. Por un lado es pincel, como pueden ver, y por el otro lado es una espátula. El vasito o la copita